Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Hola, día tras día es una linda oportunidad compartir con usted. Seguimos compartiendo con Jonathan, le saluda Raúl y nos encantaría que usted pueda comunicarse con nosotros. Estamos intentando poner sobre la mesa teología, pero en una forma fácil. Escucho durante muchos años personas que no quieren evangelizar porque no se sienten preparadas, personas que no quieren orar porque le dicen que no saben orar. Bueno, la vida cristiana yo la quiero definir así: quiero ser natural en lo espiritual y espiritual en lo natural. En el programa anterior, por si no pudo vernos, hablamos de cosas que nosotros tenemos. Tenemos redención, tenemos perdón, tenemos vida eterna, somos sus hijos y todo eso hace que podamos disfrutar gozo, el gozo de Dios. Le preguntan un día a alguien: ¿cuál es tu fuerza? Bueno, el gozo de Dios es mi fuerza. Y justamente el Señor Jesús dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué cosas? Todo lo que habla el Señor en San Juan capítulo 15 de llevar y tener fruto. Pero el fruto verdadero lo puede tener alguien que nació de nuevo, alguien que realmente es hijo de Dios. Vamos a leer juntos San Juan capítulo 1, versículo 12 y tratar de entender la posición que tenemos en Cristo. Ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Hemos hablado mucho y repetimos mucho: yo tengo una no tengo una religión, tengo una relación. Pero ¿cómo podríamos pensar en la palabra relación para que la gente la entienda bien, para que nosotros nos podamos entender mejor? Bueno, tal vez podrías pensar en la forma como cuando empezás a conocer a alguien. Si yo llego y te digo: mucho gusto en conocerte, en realidad no. Es una forma tal vez educada de saludar a alguien, pero en realidad no lo conoces. Y tal vez le decís: mucho gusto en conocerte, y nunca más lo ves. Entonces en realidad eso no es conocer a alguien. Usted conoce a alguien cuando pasa tiempo, incluso las personas que están casadas creo que se casan creyendo que conocen a su pareja, pero cuando ya están casados y conviven el día a día, es cuando empiezan a conocer esas pequeñas cositas, costumbres y cosas que no sabían del otro. ¿Por qué? Porque en realidad no lo conocían a profundidad. ¿Y cómo se dio eso? Bueno, pasaron mucho tiempo juntos. Bueno, yo acabo de cumplir 25 años de casado y recién ahora podemos decir con Adriana que nos conocemos. ¿Y sabes que nos falta mucho todavía? Obviamente nos está pasando algo al tener relación. A veces nos miramos y los dos nos reímos de algo que estamos pensando. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo juntos y ya nos conocemos. Y el cristiano no está pasando tiempo con el Señor. Por consecuencia, hoy se vive una vida muy apurada, donde todo es por internet. Tengo el celular y la Biblia en el celular, y mientras leo la Biblia contesto WhatsApp, y todo es apurado. De hecho es gracioso eso que estás diciendo, porque hablando con un amigo hablábamos de qué bonito tener un canal de YouTube donde se puede hacer de bendición, etcétera, pero uno se pone a pensar: bueno, hay que pensar en algo corto, algo que sea con buen contenido, pero 2, 3 minutos, 5 minutos tal vez, y así va a funcionar de una mejor manera. Porque la gente quiere algo rápido, conciso, que vaya ahí, pero que no quiera aprender, pero que no me tome mucho tiempo. De hecho, si usted nos visita en nuestra iglesia, la iglesia de Redil, que está en Romoser, en Costa Rica, se va a dar cuenta que mi persona cambió la forma de comunicarse con la gente, porque normalmente una clase magistral es lo que se utiliza, o un discurso, como usted lo quiera llamar, donde el pastor se para, habla y la gente le presta la cara así. Pero no entienden. Y si no entienden, encima tienen vergüenza de preguntar. Yo creo que tenemos que interactuar y la gente tiene que estar pendiente a que le voy a preguntar, me pueden preguntar, y hay que terminar con eso de clérigos y laicos, la diferencia que no está en la Biblia, que fue algo histórico, pero nada más. Pero tenemos que empezar si pensamos en relación, la relación tiene que ser íntima y totalmente abierta. Tengo que arriesgarme a ser vulnerable.
¿Y por qué estamos comenzando con esto? Porque no tenemos una religión, tenemos una relación, y esa relación hace que podamos ser hijos de Dios. Versículo 12 del capítulo 1 de San Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Leí un poquito más hasta el 13. Sí, y como siempre, queremos ayudarle a usted, y si no estuvo viendo nuestros programas antes, lea por favor lo anterior y lea lo posterior para que pueda entender. A eso se le llama contexto, pero todo el pasaje viene hablando del Señor Jesucristo. Habla del verbo, que es la palabra, que es Cristo, que estuvo desde el principio, desde la creación. Y es importante entender, ¿Jesucristo es Dios? Absolutamente sí. Si Él no fuera Dios, no hubiera podido hacer la obra que hizo. Y hay un versículo que siempre se lee mal. El versículo 11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué se lee mal? Porque siempre se lee, a los suyos vino, y pensamos en el pueblo de Israel. No, vino a lo suyo. Él tenía un propósito. Él tenía el propósito de poder rescatar lo que estaba perdido. Entonces vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Pero a los que le reciben, les da un derecho. La palabra potestad, ser hechos hijos de Dios. Es interesante porque parece hasta antagónico lo que vamos a decir. Hay que recibir a Cristo, pero no depende de nosotros. Y entonces... De hecho, a mí no me agrada esa palabra. Si yo te digo, bueno, arrepentite y recibí a Cristo, y lo haces, podría ser una salvación emocional. Podría ser forzada. Entonces, en ningún momento estamos hablando de eso, porque la salvación es un milagro. La salvación no es algo que yo puedo recibir por mi propia voluntad, pero sí la recibo. Y ahí está el milagro. Cuando la Biblia dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, cuando la Biblia dice que yo puedo tener vida eterna, cuando la Biblia dice nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, cuando dice justificados por su gracia, venimos a ser herederos de la vida eterna. Nada podemos hacer nosotros para tener eso, pero tengo que recibirle. Y ahí es donde empieza el milagro. ¿Quién convence al mundo, a los no cristianos? De pecado. De pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo dice, el Consolador. Entonces, estamos citando San Juan capítulo 16, y pensamos, versículo 8, y pensamos, es el trabajo del Espíritu Santo mostrarle a una persona, como lo hicimos en uno de estos programas, mostrarle a la persona toda su situación de pecado. El Espíritu Santo trabaja en esa persona, y cuando la persona no se da cuenta, de golpe está recibiendo algo. Es como salir a la calle sin un paraguas y estar lloviendo. Recibo lluvia, aunque no lo puedo evitar. Lo lleva a ese cambio, a ese arrepentimiento, que es ese cambio de mente, que la gente, el que efectúa esa acción es Dios mismo. Ahora, me acuerdo el día que conocí la verdad, que me hizo libre, que recibí a Jesús, que nací de nuevo, como usted le quiera llamar, está bien. Y si no se acuerda ese momento, eso sí que es complicado. No, tal vez no se va a acordar el día, pero sí el momento. Por características soy una persona muy tímida, aunque no se note. Entonces todo me da miedo, todo me da vergüenza, estar en público me da terror. Y estaba ahí y de golpe pasé al frente y alguien me aconsejó y me llevó y me explicó. ¿Pero por qué pasé? ¿Sabes que no sé? Algo interno me impulsó a querer tener a Cristo. Hoy lo entiendo, fue el Espíritu Santo de Dios. Pero en ese momento decía, ¿por qué hice esto? Yo no soy capaz de hacer esto. Bueno, una persona que es movida por Dios tiene esto. Dice, a todos los que creen. La palabra creer acá es fe. ¿En qué tengo que creer? En su nombre. Cuando pienso en su nombre, dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estamos hablando de creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estamos hablando de creer en la obra de Cristo. Entonces, a todos los que reciben, a todos los que creen, Dios les da un derecho. Utiliza la palabra potestad. Y es ser hechos hijos de Dios.
Jonathan leyó los versículos posteriores y habla exactamente de eso, ¿no? No son engendrados, no soy hijo porque soy engendrado como nosotros conocemos, por carne o por sangre, no, es algo espiritual. La salvación es una obra espiritual. Entonces, el ser hijo, en algún momento vamos a ver la diferencia cuando somos adoptados, pero el ser hijo es nacer de nuevo como si fuera un bebé, una filiación, y por eso la palabra es relación. Y eso me da ciertas seguridades. Tengo vida eterna, soy redimido, soy reconciliado, todos mis pecados son perdonados. Entonces, yo puedo llegar a saber, porque soy su hijo, que soy salvo. El mismo Espíritu de Dios me da eso. Pero vaya con nosotros a 1 Juan capítulo 5, versículo 13. ¿Se va a acordar? 1 Juan capítulo 5, versículo 13. Si lo tiene, lo vamos a leer juntos. ¿Lo encontraste? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tengáis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tal vez antes de que se pueda pasar, Raúl, a explicarlo un poco más, otro consejo práctico, le hemos dicho que es bueno hacerle preguntas al texto, pero también es bueno identificar ciertas palabras que nos ayudan. Por ejemplo, aquí en este versículo vemos dos paras. Para. Cuando usted vea un Pare, porque ahí hay una razón que le va a ayudar a entender mejor lo que está leyendo. Ahí está la razón de lo que está hablando antes. ¿Dónde están los paras? Ahí dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ya los encontró? Para y para. Para saber, para creer. Ahora, soy hijo de Dios, no tengo una religión. La religión es el intento que el hombre siempre ha hecho para tratar de alcanzar a Dios. Tengo una relación personal. Y fíjese, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Lo mismo repite el apóstol Pablo, que nuestro espíritu da testimonio y que podemos saber que somos hijos de Dios. Y le voy a preguntar así, ¿esperamos ser salvos? ¿Anticipamos que tal vez seremos salvos? ¿Deseamos ser salvos? Hablaba con una persona que quiero muchísimo y que es muy fiel, lector de la Biblia, estudia, asiste a una iglesia, y le pregunto, ¿tenés vida eterna? Hoy sí, me dijo, y mañana es que depende cómo me agarra el Señor. Y sí, vos sabés que en el comienzo yo me reía, pero después pensé, es un hombre bueno, temeroso de Dios, pero vive con miedo, vive con inseguridad, porque hoy sí, ¿y mañana? Entonces, si pienso en eso, que la salvación podría estar en juego, no estoy creyendo lo que dice, porque literalmente está la respuesta. Estas cosas nos escribe, ¿para qué? Para que los que creemos en el nombre, hablamos ya bastante de lo que era el nombre, podamos saber. ¿Sí? Dice sepáis, es un imperativo, es una certeza. ¿Qué podemos saber? Que tenemos vida eterna. ¿Sí? De hecho, hablas con personas que se les pregunta, bueno, ¿cuándo cree usted que se define su destino eterno? Dicen, no sé, Dios sabrá. Es que muchos creen, hay católicos... Hasta después de que me muera, Dios es el que sabe, yo no puedo saber eso. Y esa idea está muy arraigada de que yo no puedo saber porque Dios es el único que sabe. Hay católicos que creen en el purgatorio. Y hay cristianos o evangélicos que no te usan la palabra purgatorio, pero utilizan lo mismo. Es que voy a ir y ahí voy a esperar. ¿Qué vas a esperar? No voy a esperar. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Ausente el cuerpo, presente con el Señor. En este momento muero y voy a la presencia de Dios, definitivo. ¿Con pecado confesado o sin pecado confesado? Voy a la presencia de Dios. Y eso nos suena a nosotros emocionalmente mal. ¿Por qué? Porque pienso, bueno, pero ¿qué pasa si después que mentí, me muero? Y bueno, mentiste y te morís, entristeciste a Dios y vas a tal vez dudar en tu corazón, pero no puedo dudar de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, es enfático, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y fíjese que aparece la palabra nombre 2 veces. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Él que tengo que creer.
No puedo creer en el nombre de un político, no puedo creer en el nombre de un santo, no puedo creer en el nombre de nadie. Es en el nombre del Hijo de Dios que está la salvación. Hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, el nombre del Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué es imposible, según el versículo 12, para enseñar a la gente a hacer preguntas como hacemos nosotros, Jonathan? Según el versículo 12, ¿por qué es imposible que una persona tenga al Hijo y no tenga vida eterna? Tal vez leemos el versículo 12 porque no lo leímos antes. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí está la misma respuesta en el versículo. El que no tiene al Hijo no puede tener vida. ¿Y qué es tener al Hijo? Es haber creído, después ahí dice, explica, haber creído en Él. Así que si una persona nace de nuevo, tiene al Hijo. Si tiene al Hijo, tiene vida eterna. Y el que no tuvo la opción de tener al Hijo aquí, no tiene vida eterna. Y recuerde que no es en los primeros programas hablamos de los intelecto, emoción y voluntad. No es un creer intelectual nada más, porque los demonios también creen y tiemblan, sino que es algo que lleva más allá, que se lo explicamos nosotros en ese programa. Y le voy a contar un testimonio. Hace años atrás estaba en Argentina y una persona que quiero muchísimo estaba estudiando en el Instituto Bíblico y yo admiraba su predicación. Pero lo mandaron a estudiar para que se prepare para ser pastor y él ya era pastor aquí en Costa Rica. Y fue conmigo a hacer ministerio, yo lo veía trabajar con la gente, lo veía cómo le hablaba de Cristo a la gente y decía, yo quiero tener lo que él tiene, qué pasión. Y un día viene y me dice, Raúl, quiero hablar con usted, recibí a Cristo. Oh, déjame de molestar ahora, digo, estamos con tantas cosas para que vengas con esas bromas. Y 3 o 4 veces intentó hablar conmigo. Entonces, pasaron los días, cuando vamos al Instituto Bíblico en un culto para compartir, él se pone de pie y dice, aunque Raúl no me haya hecho caso, yo quiero compartir algo con todos ustedes. Nací de nuevo, recibí a Cristo. Me quedé así, se me cayó todo. ¿Por qué? Porque era un pastor que yo admiraba por su predicación. Y cuando me pongo a charlar con él, le digo, pero ¿qué pasó? Me dice, tenía creencia intelectual, había estudiado muchísimo, hasta me había preocupado no solo por estudiar la Biblia literal, sino que estudió un idioma, había estudiado griego, estudió oratoria, pero no había nacido de nuevo. Entonces, su vida cristiana era una vida ficticia. Por eso es tan importante que si el Espíritu Santo no hace la obra, usted no permita que sí, es que ya oré, ya soy salvo. Bueno, yo oré, fui salvo, pero alguien después me discipuló y yo vi cosas que fueron sucediendo en mi vida. Si no experimento cosas interiores que se ven en mi exterior, tal vez simplemente tenga una salvación intelectual. Y necesitamos hacer énfasis en esto porque estamos viendo continuamente, ¿no? Ahora, vaya con nosotros por favor a San Juan capítulo 5, versículo 24. Y vamos a practicar un poquito de español. Porque hablamos mucho de Biblia y a veces pensamos, sí, necesito estudiar griego, hebreo, arameo, sí, pero también español. Y simplemente tiempos verbales, pasados, presentes, futuros. Capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Para poder tener esa vida, la vida del Hijo de Dios, fíjese el orden y contéstelo junto con nosotros. De verdad les digo esto, el que oye mi palabra es el Evangelio de la salvación. El que cree una fe genuina, la fe es una transferencia de confianza, dejo de confiar en mí y transfiero mi confianza a la persona de Cristo. ¿Qué tiene? En primer lugar, tiempo presente, vida eterna. Después, futuro. No vendrá condenación. Pasado. Ha pasado de muerte a vida. Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Tiene vida eterna. No estamos diciendo tendrá, no, tiene. La salvación es imposible de perder porque es un regalo de la gracia de Dios. Y hemos hablado mucho en nuestros programas de gracia, pero significa gratuitamente, que Dios me da lo que no merezco, no es por mis obras, tiene vida eterna.
No vendrá condenación, no hay juicio. ¡Qué seguridad! Ahora, para nosotros es fácil porque ya lo entendemos, pero mucha gente vive con miedo es que el día que nos presentemos delante de Dios, ¿para qué te vas a presentar delante de Dios? Para presentar las coronas únicamente. Eso es un tribunal, no es un juicio. El tribunal de Cristo no tiene nada que ver con pérdida de salvación, sino con las recompensas que Dios me da, porque Dios trabaja en mí, a través mío, y encima me recompensa. Es un día diferente. Cuando habla de no vendrá condenación, está hablando del juicio del gran trono blanco, donde todos los que son culpables tienen que ser declarados culpables para ser literalmente excluidos de Dios y de la presencia de su poder. Está muy emocionante el tema, pero se nos ha acabado el tiempo. Una más y nos vamos. Dice, tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Pasó de la muerte a la vida. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Experimenta a Jesucristo como su Salvador? Siga mañana con nosotros porque queremos compartir más con usted. No deje de mirar estos programas en YouTube, Capacitando a los Santos, nuestro Facebook o 6048-2495. Jonathan, el tiempo pasa muy rápido. Sí. De la misma manera, por este canal, si nos está viendo por la televisión, a la misma hora nos puede sintonizar y compartir con nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.